Seguimos en la mesa de En Perspectiva, hoy con Antonio Mercader, Carlos Ramela, Óscar Sarlo y Pablo Anzalone. Salimos ahora de la discusión de los temas de nuestro país y nos vamos a la región, concretamente a Venezuela, porque así la oposición aceptó la exigencia del oficialismo chavista y separó del cargo a 3 de sus diputados, cuya elección es investigada por irregularidades, resignando así temporalmente la mayoría calificada que tenía en la Asamblea Nacional. La decisión se tomó ayer luego de que el Tribunal Supremo de Justicia resolviera el lunes pasado declarar nulos los actos del Parlamento mientras siguieran dentro de esos diputados. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, dijo que la oposición aceptó la remoción de los diputados impugnados para asegurar el funcionamiento de uno de los poderes del Estado. Más valía esto que hicieron los diputados para preservar la institución, que es lo más importante, que está asediada desde adentro y desde afuera, con todos los poderes encima, que pretenden con decisiones burocráticas, unas del Ejecutivo y otras judiciales, porque hay una terrible y espantosa burocracia judicial, que pretenden hacer nugatoria nada más y nada menos, nugatoria, o sea, eliminar nada más y nada menos que la voluntad popular. Óscar, comenzamos contigo. Bueno, el comentario que se me ocurre es que, por un lado, me parece bien, mirado desde lejos, ¿no?, que la oposición haya profundizado el camino de manejar la disidencia dentro de la institucionalidad establecida, porque eso, en principio, nos aleja de la violencia que podría generarse de otra manera y una situación sin salida, realmente. Esto sin duda es una cuestión transitoria, no seguimos empantanados políticamente. La otra reflexión es que la situación es muy difícil, digamos, a largo plazo o a mediano plazo en Venezuela, porque el diseño que tiene la Constitución estuvo pensado para esta posible instancia, justamente, y es mantener un control del aparato político, aun cuando la opinión pública no favoreciera al gobierno. Y esto es un grave problema, ¿no? Si las instituciones tienen que responder a la opinión pública, a la opinión ciudadana, a los que votan, a la democracia. Y si bien acá esto se mezcla con un mecanismo de difícil legitimación, pero que tiene legitimación, que es el control de constitucionalidad, que ya sabemos teóricamente es un tipo de control institucional que no tiene por qué responder a las mayorías políticas. Pero por esa misma razón sus miembros tienen que ser electos de acuerdo a las mayorías políticas, tiene que tener una alta representatividad y debe, actuar solamente en cuestiones muy claras de tipo jurídico. La forma como está diseñado y proveído los cargos en Venezuela hace que finalmente el Tribunal Constitucional está cumpliendo una función estrictamente política, que es mantener un gobierno que no tiene ya la mayoría política. Y acá nos plantea un problema muy grave de deslegitimación de este tipo de instituciones, que me parece que entramos en una situación compleja si el gobierno no se aviene a renovar ese Tribunal Constitucional, porque entonces no va a dejar válvulas institucionales para salir de este problema. Un sistema político no puede estar eternamente disociado entre un poder representativo con una tendencia y un ejecutivo con otra tendencia. Eso no tiene salida, digamos. Carlos. Bueno, yo creo que lo de Venezuela es un capítulo más de una situación realmente dramática. Creo que cuando se dio el resultado electoral hace unas semanas atrás, muchos se sorprendieron y aplaudieron la muestra de democracia y de civismo de Maduro y su gente acatando el resultado electoral, pero hoy estamos viendo que a través de organismos que tienen una constitución y una potestad de actuación muy dudosa,
generada por esa estructura del chavismo que armó todo de manera tal de perpetuar sus poderes y sus fuerzas, están incidiendo para alterar la verdadera voluntad popular, y se está tratando de evitar, y de hecho se está logrando en este momento, de que la mayoría sea la que tiene que ser. Evidentemente Venezuela hace mucho tiempo que transita por una situación de desborde constitucional y democrático, que increíblemente ha sido tolerada en silencio por algunos países. Otros han tenido la dignidad y la valentía de actuar y señalarlo. Uruguay es de los países que tienen más silencio al respecto. Incluso Nick Noboa, un canciller que se había destacado por decir las cosas más o menos claras en algún momento, fue de los primeros que salió a aplaudir la actitud republicana y demócrata de Maduro, y hoy no dice nada cuando pasa lo que está pasando. Increíblemente el amigo Almagro, que cuando era canciller de Uruguay era poco menos que un aliado incondicional de Venezuela, ahora desde la OEA es quien denuncia todos los días esta realidad. Pero Uruguay, que cocinó a Paraguay al fuego lento y lo sacó del Mercosur para permitir la entrada de Venezuela con Chávez a la cabeza alegremente, tras aquella definición genial de Mujica que lo político está sobre lo jurídico, nada hacen en este momento, y Venezuela hace lo que quiere, y los venezolanos que están pidiendo y reclamando por el cumplimiento de la Constitución y de la ley son desbordados por un gobierno claramente autoritario y claramente dictatorial, más allá de que Maduro haya sido elegida por las urnas en su momento, y no pasa nada. O sea que una actitud poco clara, poco gratificante, a mi juicio bastante indigna del Uruguay ante Venezuela. No sé si es por un condicionamiento ideológico, porque se están esperando que le pague los productos lácteos que no le pagan, pero lo cierto es que Uruguay no ha actuado en este caso haciendo valer las cláusulas democráticas que tienen los organismos de integración regional y que deben poner sobre la mesa en estas circunstancias. Pablo. Bueno, en primer lugar, un aspecto que me parece muy sintomático de este elemento es que no se difunde ni se menciona cuál es el cuestionamiento que hubo a las elecciones en el estado de Amazonas. No se dice cuáles fueron, y efectivamente leyendo uno la resolución del Supremo Tribunal de Justicia, lo que hay es una grabación de la secretaria de la Gobernación del estado de Amazonas, una señora Victoria Franchi, donde ella reconoce de que compraron entre 2.000 y 5.000 bolívares el voto para los candidatos opositores, ya sea el voto individual o si podían inducir el voto de discapacitados. Esa grabación además ha circulado en las redes, ha circulado públicamente, es un elemento que motivó una impugnación institucional a los organismos que corresponden de acuerdo a la institucionalidad de Venezuela, y eso fue lo que determinó. Entonces, lo que se está diciendo acá es que hubo una impugnación, y esa tiene que dilucidarse y tiene que expresarse legítimamente lo que es la voluntad del pueblo venezolano, que en este caso, además de una gran movilización institucional, porque el gobierno de Amazonas del estado ese es de la oposición, además de una enorme movilización institucional de recursos, lo que hubo fue compra de votos. Entonces, me parece gravísima la denuncia, y creo que efectivamente ese tema tiene que ponerse sobre la mesa. Fue impugnado también un diputado del chavismo, ¿verdad? Y los cuatro, del mismo estado. Y los cuatro diputados han sido impugnados. Así que... Antonio. Sí, bueno, si en el caso venezolano, respecto a las últimas elecciones, fuéramos a mirar las triquiñuelas, las tretas, las trampas electorales, creo que no quedaría un diputado del gobierno de Maduro, no quedaría un chavista, porque fue una campaña electoral con los medios absolutamente dominados por Maduro y compañía, con candidatos proscriptos, candidatos de la oposición proscriptos, y con todo tipo de trampas que conocemos, que algunas fueron salvadas por la presencia de observadores, pero otras no fueron salvadas y que fueron denunciadas por Almagro, que hasta hace poco militaba en el Frente Amplio y era un chavista confeso. Entonces, vamos a no rasgarnos las vestiduras por decir, bueno, hay 3 diputados de la zona del Amazonas que donde hubo trampas. ¿Cuántos otros hay con trampas? Pero si entramos por ese camino, estamos avalando lo que uno sospechaba desde el principio, que cualquiera fuera la mayoría que obtuviera la oposición en Venezuela, Maduro iba a buscar la manera
de que no lo condicionara. Y bueno, la encontró con estos 3 diputados. Creo que ha hecho muy bien la oposición en Venezuela en decir, bueno, miren, quédense con 3 diputados, renunciamos a esta mayoría por el tiempo que sea y vamos a tratar de llevar las cosas adelante. Creo que es una actitud civilizada, porque lo peor que puede pasar allí es que se llegue a un enfrentamiento entre 2 bandos, un enfrentamiento de la sociedad, cuyo caldo de cultivo no es tanto la política, no es tanto el problema de estos 3 diputados, el caldo de cultivo es la situación económica que tiene ahogado a la gente, es decir, la carestía brutal, la ausencia de elementos básicos, las colas, las dificultades para conseguir comida, para conseguir productos elementales, la altísima inflación que tiene, el grado de corrupción descomunal que tiene a la gente indignada. Hable usted con cualquier venezolano de cualquier posición y le dirá lo que es la corrupción rampante que ha habido en Venezuela en estos años. Se han robado el país. Ustedes me dirán, sí, el problema venía de Venezuela. Perfecto, pero estamos jugando estos 15 años de chavismo. Y eso es lo que a la gente la tiene mal, y eso es lo que es una bomba de tiempo en ese país. La situación económica y la percepción de que arriba se roba, bueno, todo eso le hace mucho daño, y el peligro de enfrentamiento, el peligro de una guerra civil, el peligro de una sublevación, el peligro de un golpe militar, el peligro de conflictos de todo tipo, es el que debe evitarse. Y creo que esta decisión de la oposición, de decir, bueno, señor Maduro, quédese con estos 3 diputados, perdamos la mayoría especial, pero hagamos que el legislativo funcione, bueno, es sensata, es inteligente y es democrática. Oscar. Bueno, sí, mi reflexión va por el mismo lado, complementando, ¿no?, lo que decía Antonio. Esto es una salida, creo que cuanto antes deberán hacer una elección complementaria y dirimir esto, porque si la tendencia ciudadana en ese estado es de todas maneras opositora, pues entonces se ratificarán los votos por otra vía. Pero lo que no puede mantenerse es, claro, forzar tanto ese mecanismo institucional, repito, que va por mal camino, porque no se puede mantener unas instituciones tensadas con un enfrentamiento de representación entre 2 poderes del Estado. Si tiene que haber, de alguna manera, tiene que armonizarse, porque si no, políticamente es inviable, ¿no? Carlos. Bueno, sí, yo creo que lo que hizo la oposición de sacrificar temporalmente estos 3 diputados para que el Parlamento pudiera seguir funcionando y sus decisiones no fueran objetables es razonable, es la salida transaccional adecuada para una situación de este tipo. Lo que también me pregunto es hasta dónde se puede creer en la Venezuela de Chávez de una grabación de una funcionaria que dice tal cosa y dice tal otra. También son denuncias de oportunidad. Estoy seguro que Maduro consigue leales y colaboradores para crear cualquier tipo de mecanismo de esa duda. Lo normal en cualquier régimen constitucional es que el legislador se mantenga en el cargo hasta que esas denuncias tengan pruebas y determinaciones de hecho mucho más contundentes, porque si no basta que cualquiera diga cualquier cosa para que caiga un legislador tras otro mientras se hace un proceso. La situación es la inversa, quien denuncia tiene que probar con todos los elementos, la justicia tiene que determinar no ya que hay una denuncia, sino una realidad comprobada, y en el interín rige la voluntad popular, que la voluntad popular es el voto. Ahora, parecería que todo lo que es garantías, lo que son derechos, lo que son principios democráticos o republicanos se aplican para determinada gente, ¿no? Para algunos se aplican, para otros no se aplican. En Paraguay aplicaron la Constitución de la República, destituyeron a Lugo como estaba previsto con una mayoría aplastante, pero sin embargo Uruguay entendió que se había violado la Constitución y sacó a Paraguay del Mercosur. Y en Venezuela no pasa eso. Un tribunal totalmente adicto a Maduro, un tribunal sin ninguna legitimidad, porque todos sabemos cómo ha sido designado y cómo se manejan los tribunales en Venezuela, determina que hay una mujer que dijo algo, una grabación, y 3 legisladores que se caen. Pablo. El proceso debió haber sido inverso. Las garantías constitucionales, el valor del sufragio, el valor del voto, el pronunciamiento de la ciudadanía está primero. Pablo, ¿qué contestás? Yo creo que en ese sentido ha habido una campaña muy virulenta desde antes de las elecciones de acusar al gobierno de Maduro que iba a violar, no iba a respetar, iba a dar un golpe de Estado, iba a gobernar con el ejército, cualquier cosa se dijo, realmente, se dijo cuestiones gravísimas. Sin embargo, creo que los hechos demostraron de que
lo que hubo fue un acatamiento a la resolución en ese sentido, no porque no haya habido injerencias dentro del proceso de debate electoral, pero yo no creo que se pueda aceptar de que hay trampa por todos lados, y cuando se denuncian ante los organismos competentes, entonces ahí no es válido. Cuando se denuncia ante el organismo competente, está muy bien que el organismo actúe, y la única manera de garantizar los derechos de todo el mundo es que eso se respete desde todos los niveles. Entonces yo creo que realmente no he escuchado autocríticas de muchos de los que a lo largo de todos estos años, y sobre todo en este año, antes de las elecciones, acusaron al gobierno venezolano de que iba a violar todas las normas democráticas, realmente, y no ha sido así. Yo creo que hay muchas críticas a hacerle y tengo diferencias con varios aspectos de lo que es el gobierno venezolano, pero vamos a entendernos, acá ha habido una campaña y ha habido a lo largo de todo este periodo muchas veces intentos de desestabilización e intentos de golpe de Estado, donde está aprobada también la injerencia externa. Entonces, el respeto a la autonomía de los pueblos y el generar las mejores condiciones para la democracia implica, bueno, este paso que se dio, que es aceptar que el tribunal se elige por 2/3 de la Asamblea. O sea, como a diferencia de Macri, que nombró por decreto, ¿no?, a los jueces del Supremo Tribunal, allí se nombraron, claro, cambiaron las mayorías. Obviamente hay una discusión, hay una pugna planteada, pero los tribunales se eligen por 2/3. ¿Y cómo viste la actitud concretamente de la oposición ahora con esta determinación de resignar por un tiempo el lugar de estos legisladores? Yo creo que es correcta, y además que efectivamente la situación allí, para generar una salida, tiene que tener respeto a las instituciones. O sea, no se puede impugnar el tribunal porque no nos gusta, y el otro sí, y el gobierno sí, no porque es de Maduro. No, si hay un país y un respeto a la voluntad popular en ese sentido, tiene que ser a través de mecanismos que estén establecidos en la institucionalidad venezolana. Una observación a lo que decía Pablo hace un momento. Se hizo una campaña para denunciar no lo que iba a hacer Maduro, se hizo una campaña para denunciar lo que hizo Maduro. Basta ver el mensaje de Almagro desde la OEA denunciando la suma de irregularidades que van desde políticos presos, persecuciones, amenazas, atentados, sustitución de identidades, es decir, todo tipo de trampas electorales. Es decir, no lo que se iba a hacer, lo que se hizo en Venezuela fue lo que se denunció. No, se dijo que iba a haber golpe de Estado, que iban a gobernar con el ejército. Bueno, no sé quién lo dijo eso. Lo dio a entender el propio Maduro, dio a entender en un momento. Fue una interpretación. En un momento él dijo, sí. Dio que pensar eso. Maduro dijo una frase espectacular en la materia, dijo que con las Fuerzas Armadas... Era una elección parlamentaria. Cuando haya una elección presidencial, que es cuando corresponde, como ha habido sucesivas elecciones, y ha ganado el que le ganó, que tuvo mayoría. Sí, y esta la ganó la oposición. Por eso.